Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: en verdad les digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, así del mismo modo el que me come vivirá para mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de sus padres que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga cuando enseñaba en Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Creo que a muchos de nosotros que hemos hecho un caminar en la fe, nos llama siempre la atención todo lo que aconteció en la vida del apóstol San Pablo. Creo que nos acerca a todos nosotros a una realidad que todos nosotros vivimos, y es de poder experimentar en algún momento de la vida nuestro alejamiento de nosotros, nuestro alejamiento a Dios, nuestras actitudes de indiferencia frente al Señor, nuestra actitud que puede convertirse como la de Pablo, de ser perseguidores del cristiano, perseguidores de aquel que puede profesar su fe en la persona de Jesucristo. Pero nos llama la atención sobre todo esto que hace parte a nuestra realidad, o sea que es muy cercano a nuestra realidad, pero también cómo el Señor en algún momento de la vida puede suscitar en nosotros una conversión. Creo que una de las grandes preocupaciones es qué es lo que tenemos que esperar nosotros para poder volver a ver, para poder mirar y contemplar la realidad de la presencia de Jesucristo en nuestra vida. ¿Qué tenemos que vivir? ¿Qué es lo que tenemos que atravesar todavía nosotros? ¿Qué es lo que nos tiene que pasar en la vida para que nosotros volvamos a creer y a tener una identidad y una cercanía realmente con Dios y una experiencia realmente con Dios? Ha sido mi predicación y mi insistencia desde el día de ayer de una manera especial dentro de la palabra. O sea, nosotros no estamos llamados simplemente a impartir conocimientos, a impartir doctrina. El que está adoctrinando no tiene sentido, porque lo que necesitamos es tener una experiencia de encuentro con Dios. Y esto fue lo que vivió Pablo. Primero era un perseguidor de los cristianos, era un enemigo acérrimo de los cristianos. Por eso era un gran perseguidor, y dentro de su mismo corazón estaba este corazón hostil frente a todo lo que tuviese que ver del cristianismo. Pero cuando iba de camino a Damasco, dice que una gran luz se apareció, y esa luz que se apareció le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y esta luz, o sea, por eso, miren, algunos hablan que a Pablo lo tumbó el Señor del caballo. Mire que no habla de ningún caballo, de ningún caballo habla. Entonces, pero simplemente que esta luz, o sea, lo que hizo, o sea, fue de una luz tan esplendorosa, tan resplandeciente, que lo que sucedió es que Saulo quedó ¿qué? Ciego, quedó ciego. Pero ahí aparece una tarea importante. Ustedes recuerdan que yo hablé ayer
quienes se conectan a Eucaristía, perdónenme los que vienen solamente hoy, hacía rato que no venían a misa, ojalá que tuvieran esta frecuencia de la Eucaristía, porque eso le da a uno hilación dentro del tema y el desarrollo del tema. Yo hablé ayer de los catequistas y hablé ayer de un catequista. ¿Quién? Más durito. ¿Cuál Matías? ¿En qué Eucaristía estuvieron? Ayer. ¿Recuerdan el texto del eunuco? ¿Quién es el que le explica? Y está ahí al lado. Felipe. Dios mío bendito. A ver, memoria espiritual. A ver cómo estamos. ¿Listo? Entonces les hablé de esa tarea que había cumplido Felipe. Felipe se convirtió en ese gran catequista para el eunuco. Le explicó la Sagrada Escritura y lo llevó al conocimiento y a la experiencia del encuentro con Jesús. Tanto es que más adelante, cuando ven agua, él le va a decir que por favor lo bautice. Hoy aparece otro gran catequista. ¿Quién es? Eso, más fuerte. Ananías. El Señor lo envía para que él vaya ¿a qué? A catequizar, que vaya a evangelizar a Pablo, a decirle que esa gran luz y esa voz que le había hablado era ¿quién? Bueno, nuestro Señor, muy bien, era Jesucristo, ¿cierto? Era Jesucristo. Miren en la lectura, cuando termina la lectura del día de hoy, en esta lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, lo último que responde en este caso, o sea, aquí le responde Ananías cumpliendo esta misión que le va a encomendar y que le encomienda de una manera especial Dios a él, pero propiamente quien va a tener el conocimiento y la experiencia del encuentro para reconocer que esa gran luz que se presentó en el camino, que fue capaz de transformar su corazón y su vida y dejar de ser un perseguidor para convertirse en un apóstol, ha sido Jesucristo. Yo les digo, hermanos, en el texto no se habla del caballo, pero ojalá Dios nos tumbara en algún momento en la vida para que nosotros nos diéramos cuenta de lo que estamos haciendo con nuestra propia existencia. Y esto, hermanos, nos ha sucedido. O sea, nosotros no éramos tan santos como ahora somos. El Señor en algún momento nos ha tocado en la vida y nos ha tumbado en la vida. Y así como Pablo quedó ciego, nosotros en algunos momentos el Señor nos ha mostrado de cómo también hemos llegado y hemos tocado hasta el fondo y hemos estado hasta untados hasta la coronilla del fango, y desde ahí hemos tenido que caer para aprender las lecciones que el Señor nos ha podido sacar a nosotros en la vida. Así ha sido, para que nosotros reconozcamos que la luz extraordinaria, resplandeciente, esplendorosa es Jesús en la vida y en la historia personal de cada uno de nosotros. Por eso, hermanos, tenemos que orar, y tenemos que orar por la conversión de cada uno de nosotros. Necesitamos volver a Dios, convertirse, metanoia. La metanoia es volver otra vez al Señor, volver a Él. Pero entonces yo digo, ¿qué tenemos que esperar? ¿Tenemos que esperar una enfermedad terrible? ¿Tenemos que esperar que muera alguien de nuestros seres queridos? ¿Tenemos que esperar a que yo no tenga un trabajo o una situación extrema en mi casa? O sea, ¿qué necesito esperar para volver al Señor? No tengo necesidad, cuando el Señor todos los días me está llamando a Él, cuando el Señor todos los días me está llamando a volver mi mirada a Él. Alimentémonos de Jesús. Su cuerpo es verdadera ¿qué? Comida, y su sangre es
verdadera bebida. Comamos de Él, bebamos de su sangre, alimentémonos de Él, alimentémonos de la persona de Jesús, porque recuerden que la Eucaristía no es un pedazo de pan ni un poco de vino. La Eucaristía es un encuentro de personas entre nosotros y Jesucristo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.